has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la Convención de Aguascalientes, en Eduardo Molina y el Eje 1, a unas cuadras aquí. Y junto a esa situación que estaba pasando en ese tiempo en Senda de Vida, Dios trajo a nuestra iglesia el entendimiento de que teníamos que trabajar sobre procesos de transformación en lugar de hacer cultos y cultos y cultos. Tenemos la responsabilidad de hacer procesos. Y empezamos con un proceso que se llama seguimiento. Y de allí nació otro que se llama el discipulado bíblico, que vino a darle un giro de 180 grados a nuestra congregación, y ahora se ha convertido en la médula espinal de lo que hacemos, en la columna más sólida de lo que es Senda de Vida. Siempre le vamos a invitar a venir a las reuniones, pero sobre todo le vamos a invitar a que se involucre en estos procesos de transformación como el seguimiento y el discipulado. A la par de eso, debo decir que incluso antes de eso, Dios empezó a trabajar en un servidor y en los líderes para que entendiéramos que la Biblia no es un libro que usamos de pretexto en la iglesia. Es el fundamento de lo que hace a una iglesia. Entonces, ya desde hace varios años en esta congregación, rarísimas veces se predican sermones que yo escojo, o se predican sermones temáticos donde yo decido, ahora vamos a hablar de esto y ahora vamos a hablar del otro. Si los hacemos, se escogen unos temas y se hablan a veces de unos temas, pero la norma en Senda de Vida es que estudiamos la Biblia. Se predica la Biblia. No se predica acerca de la Biblia ni de la Biblia, sino se predica la Biblia. Tomamos un libro y predicamos ese libro palabra a palabra, verso a verso, capítulo a capítulo, hasta que agotamos el libro. Y el libro, la Biblia, es la que da los temas a predicar. Así que la forma de hacer esto nos permite que no sea mi humor y mi carácter y mi necesidad y mi entendimiento lo que determina lo que la iglesia tenemos que escuchar, sino que viene directamente de la Escritura. Hoy, hermanos, comenzamos el estudio, la predicación de un libro de la Escritura, que ahorita le voy a decir cuál es. Muchos de ustedes ya lo saben, los líderes hemos estado orando por esto desde hace varios meses. Pero el día de hoy es de esas predicaciones que le aviso que son un poquito difíciles, porque no tenemos un solo texto en el que nos basamos para partir a nuestro estudio bíblico. De hecho, hoy tenemos que poner el fundamento, tenemos que poner toda la plataforma en la que nos vamos a basar para salir y estudiar el libro. El libro que vamos a estudiar se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahorita le digo cuál. Usted va a ir definiendo cuál libro es. Le voy a dar pistas y usted va encontrando cuál libro es. Pero es un libro bien cortito. Es uno de los libros más pequeños, no el más pequeño de la Biblia, pero en la Biblia hay solamente 5 libros que tienen un capítulo. Y nosotros vamos a entrar a un estudio de uno de esos libros que tiene un solo capítulo. Para poder entrar allí, necesitamos empezar en el libro de los Hechos. Entonces vaya por favor conmigo y vamos a abrir juntos nuestro libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Y acompáñeme por favor hasta el capítulo número 15. Básicamente vamos a comenzar allí en el capítulo número 15 y del libro de los Hechos, capítulo número 15. Le aviso que lo que vamos a hacer hoy es, como vamos a poner un fundamento histórico, no sé a cuántos de ustedes les guste la historia. A algunos les aburre la historia, pero sin la historia en realidad no estaríamos aquí. Y sin la historia, dicen los que saben en un dicho muy antiguo, que cuando no la estudiamos
estamos condenados a repetir los errores de la historia. Y eso lo dice Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo del sol. Lo que hacemos hoy ya fue y lo que será mañana es hoy. Entonces vemos esta cuestión cíclica de la historia, cómo venimos repitiendo los mismos errores. Pero en nuestro caso necesitamos saber la historia para que el libro que vamos a estudiar tenga sentido. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estuve buscando la manera de poner la historia, mis hermanos, de la forma más amena para usted y más fácil de digerir para usted. Así que vamos a imaginarnos que estamos en uno de esos programas chatarra de televisión donde sale una señora y que dice que baje ¿verdad? Y baja por ahí y tienes el título abajo, ¿verdad? De que mi novio era el taquero y me engañó con la que hace las gorditas, pero el primo nos cachó, ¿no? Y de esos títulos raros, de esos programas basura, perdóneme que vamos a usar hoy ese ejemplo. Pero para conocer la historia de la que vamos a platicar, si a usted le sirve imaginarse eso, úselo. Si usted no, si usted es una persona seria y quiere saber la historia con fechas y datos, también se la vamos a dar. Pero para aquellos que les cuesta trabajo concentrarse, imagínense que estamos en el programa de la señorita Laura y ahorita le va a presentar a los personajes, ¿sale? Vamos a poner el contexto. Lo primero que vamos a hacer es que usted tiene que encontrar Hechos 15. ¿Ya está ahí? Excelente. Y lo que vamos a hacer es usar los encabezados que vienen en su Biblia. Si usted tiene una Biblia electrónica, a veces esas Biblias se saltan esos encabezados. Aquí le va a servir traer su Biblia de papel. Y si no la trae hoy, la próxima semana tráigase su Biblia de papel porque nos va a servir muchísimo. ¿A qué encabezados me refiero? Lo primero que quiero que notemos juntos es que en Hechos capítulo 15 comienza en el verso 36 un encabezado que dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Vamos bien hasta aquí, ¿ok? Le explico que en la Biblia hay registrados en el libro de los Hechos 3 viajes misioneros, ¿sale? 3 viajes misioneros. Hoy solamente le vamos a dar una pasadita al segundo viaje misionero y al tercer viaje misionero. Hay un cuarto viaje que Pablo hace arrestado a Roma y bien probablemente un quinto viaje misionero después de que Pablo es liberado de Roma. Pero ahorita lo que me interesa que usted vea es qué lugares visita Pablo en su segundo viaje misionero. En 15:36 dice que se separa de Bernabé y empieza su segundo viaje misionero. Salen con Timoteo y Silas y van por la zona de Grecia y visitan una ciudad que se llama Listra, otra ciudad que se llama Frigia, una ciudad en Filipos en el capítulo 16. En el capítulo 17, dígame, ¿qué ciudad visitan? 17, ¿qué ciudad visitan? Tesalónica. 17:10, ¿qué ciudad visitan? Berea. En el 17:16, ¿en dónde están? En Atenas. En el 18, ¿a dónde llega Pablo? A Corinto. Y mucha atención aquí, mis hermanos, cuando llegamos al versículo 24 del capítulo 18, tenemos que Pablo está visitando Éfeso. Ahora, según 18:23 y el capítulo 19, tenemos lo que sería el tercer viaje misionero de Pablo. Pero ¿dónde me interesa que usted se detenga? Que Pablo en su segundo viaje misionero visita unas regiones de la zona de Asia Menor, que hoy es Turquía, y de la zona de Grecia. Entonces, poniendo un separador en Hechos 19, por favor busque un mapa al final de su Biblia. Ponga un separador en Hechos 19 y ayúdeme a buscar un mapa al final de su Biblia. El mapa que le pido que busque debe tener el mar Mediterráneo, básicamente el mar Mediterráneo y la parte norte que se llama Asia Menor. Su mapa normalmente va a tener Atenas, va a tener la zona de Grecia donde estaba Corinto, va a tener quizás Jerusalén. Entonces, nada más para darme una idea, mi hermano, ¿cuántos ya encontraron un mapa? Un mapa de la tierra donde Pablo viajaba. Todavía faltan varios. Entonces vamos a dar unos segundos para que usted encuentre un mapa al final de su Biblia. Si usted trae una tableta o un celular, no lo va a encontrar, así que téngame paciencia.
Pero si usted trae una Biblia de papel, muchas tienen un mapita, ¿sale? Bueno, básicamente, si usted tiene un mapa de la zona de Asia Menor y Grecia, el segundo viaje misionero, Pablo va a la parte norte de Asia Menor, ¿verdad? Colindando al sur con el mar Mediterráneo, y atraviesa Grecia y regresa. Hay una ciudad que le pido que le ponga atención, se llama Éfeso. Búsquela cerca al mar entre Asia y Grecia. Busque Éfeso. La va a encontrar en la costa del mar. Como quisiera que tuviéramos aquí un buen cañón o no sé, ¿qué opinan? ¿Compramos pantallas grandes para que ustedes puedan ver? Sí, excelente, muy bien. Tráiganse los canastos, hermanos, para la cooperacha, para las pantallas. Sí, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sale? Pero me gustaría que usted tuviera una pantalla y viera. ¿Ya encontraron Éfeso? Bien, excelente. Ahora, donde usted encuentra Éfeso, si usted está viendo el mapa allí sentado donde usted encuentra Éfeso, a la derecha del mapa va a encontrar unas ciudades que se le van a hacer conocidas: Laodicea, Pérgamo, Tiatira. Busque una pequeñita ciudad que se llama Colosas. Los que vivían en Colosas se llaman colosenses. Los que vivían en Éfeso se llaman efesios. ¿Ya encontraron Colosas? Algunos de ustedes la pueden buscar por allá a la derecha de Éfeso, ¿verdad? Cerquita de una ciudad que se llama Laodicea. Listra, Derbe están por ahí cerca. Ahora, si no las encuentras, no te preocupes. Vas a estar perdido toda la predi, pero no te preocupes, ¿no? No es cierto, no es cierto. No te preocupes. Pero lo que me interesa es esto. Fíjense bien, Pablo, el apóstol, habiendo sido transformado por el Señor, entiende que él no fue salvado para quedarse en el lugar donde estaba. Dios le dijo: Pablo, tú me vas a ser testigo en estas zonas aquí para los gentiles. Así que el Señor escoge a Pablo y a Bernabé, lo saca a un viaje misionero. Pablo regresa a su ciudad que se llamaba Antioquía, y luego sale una segunda vez, que es el que acabamos de leer, y luego una tercera vez. Esa tercera vez que sale Pablo en lo que se llama su tercer viaje misionero, pasa 2 años y medio hasta 3 años en esa ciudad que encontraste que se llama Éfeso, ¿sale? En ese tercer viaje misionero, Pablo lo empieza por allí del año 54 después de Cristo. Si el Señor murió en el año 33, unos 20 años después de que Cristo murió y resucitó, Pablo está haciendo su tercer viaje misionero y pasa por la zona de Asia Menor, que hoy es Turquía, y llega a la ciudad de Éfeso. Se estaciona allí 2-3 años para enseñar la Biblia, y después hay un hambre tremenda en Jerusalén. Pablo habla con los cristianos nuevos de las iglesias de esas ciudades y les dice: hermanos, tenemos que hacer una cooperacha, una ofrenda para los judíos que están en Jerusalén porque se están muriendo de hambre. Entonces manda unas cartas a las iglesias y les dice: voy a pasar por ahí por las iglesias para recoger la ofrenda. Recogen esa ofrenda en ese tercer viaje misionero, se sube a un barco y llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, los judíos estaban tan enojados con Pablo que lo acusan de haber metido a un gentil en el templo. Se hace un alboroto tan grande, hermanos, que estaban a punto de linchar a Pablo, como algunas delegaciones del DF o algunos pueblos, ¿verdad? En el Estado de México y ese tipo de cosas, a punto de matarlo, cuando llegan los soldados romanos y para salvarle la vida lo arrestan. Entonces Pablo, en cadenas, ahora es llevado a un lugar que se llama Cesarea y empieza a escuchar su caso un gobernador que se llamaba Agripa, y Agripa le da largas y largas, y ya pasan 2 años de que está arrestado. Su caso no se mueve, no se resuelve, y Pablo dice: yo apelo a César, o sea, a la Corte Suprema. Y entonces Pablo le dicen: bueno, si apelas a César, te mandamos con César.
Lo montan en un barco en cadenas y lo mandan a Roma, la capital del imperio, en cadenas, en un barco. Y por si fuera poco y no le gusta la emoción aquí, cuando Pablo va en cadenas hacia Roma, llega una tempestad enorme que a punto de hundir el barco, naufragan en una isla, lo muerde una serpiente y etcétera. Llega a Roma al final del día, al final de la historia, en Hechos 28. Pablo, después de estar arrestado, llega a Roma y como ahorita vamos a aprender de eso, Pablo tenía un carisma y era usado por Dios que se ganaba a la gente. ¿Había usted escuchado la frase granjearse a las personas? Excelente. Pablo se granjeaba a montones de autoridades romanas, de manera que cuando Pablo llega a Roma, le dan permiso de tener un arresto domiciliario en lugar de estar en una mazmorra ahí en el fondo de Roma. Pablo podía estar en una casa alquilada, lo tenían con una cadena amarrado al piso y un guardia, pero como era un arresto domiciliario, mucha gente le podía servir. Entonces, vamos a hacernos un poquito para atrás. Pablo hizo 3 viajes misioneros y 1 cuarto donde fue arrestado y llevado a Roma. En el segundo viaje misionero visitó Éfeso. En el tercer viaje misionero visitó Éfeso y se quedó más tiempo. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer zoom aquí adentro en esta historia. Porque en uno de esos viajes, no sabemos cuál, si el segundo o el tercero, es más probable que haya sido el tercer viaje misionero, cuando Pablo pasa tiempo en Éfeso. Un hombre que vivía en la ciudad de Colosas, rico, adinerado, con su esposa que se llamaba Apia, por si le gusta el nombre, puede ir pensando para su hija. Esta familia, este hombre y su esposa Apia, tenían un hijo que se llamaba Arquipo. Está mejor que Apia, ¿no? Digo, Arquipo. Entonces está este hombre con su esposa Apia y su hijo Arquipo. ¿Vivían en qué ciudad? Colosas. Pablo en sus viajes misioneros se saltó la ciudad de Colosas. Nunca llegó a esa ciudad. Pablo no la conocía. Llegó a Éfeso, se estaciona en Éfeso y empieza a predicar el evangelio. Nace una iglesia en Éfeso. Sucede que cuando Pablo estaba bien probablemente en el tercer viaje misionero, este varón que vivía en Colosas viaja a Éfeso. Y Dios, teniendo preparado para él el tiempo de su nuevo nacimiento, escucha al apóstol Pablo predicar el evangelio y este varón se convierte a Cristo. Y le da su vida a Jesucristo de tal manera, se entrega tanto y Cristo le cambia la vida de tal forma que este hombre regresa a Colosas y abre su casa para que todos los cristianos que vivían en Colosas se reunieran en su casa. Nace una iglesia en la ciudad de Colosas. Pablo nunca la visitó. Pablo no plantó esa iglesia. Es de un hombre que viaja a Éfeso, conoce a Pablo, escucha la predicación del evangelio, se rinde a Cristo y Cristo le cambia la vida de tal manera que cuando regresa a Colosas, su ciudad, abre su casa. Era un hombre adinerado, bien probablemente una casa bastante amplia para recibir a los otros creyentes, y nace una iglesia en la ciudad de Colosas. Tenemos información en la Biblia que el pastor de la iglesia de Colosas se llamaba Epafras. Entonces tenemos a este hombre, todavía no le digo cómo se llama. ¿Cómo se llama su esposa? Apia. ¿Cómo se llama su hijo? Arquipo. ¿Sale? Arquipo. Otra vez. Está este varón, todavía no le digo cómo se llama. Su esposa se llama Apia y su hijo se llama Arquipo. Este varón va a Éfeso, conoce a Cristo y cuando regresa a Colosas se planta una iglesia ahí en su casa y el pastor de esa iglesia se llama Epafras. ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Muy bien, más o menos. Ahora,
Mientras todo esto sucede, vamos a hacer zoom out otra vez. Ya hicimos zoom chiquito para ver qué pasó en Éfeso en el tercer viaje misionero, y que un hombre de Colosas viaja a Éfeso, conoce a Cristo, regresa a Colosas y planta una iglesia. Excelente. Ahora vamos a hacer zoom out otra vez. En esos días se calcula que hasta el 50% de la población romana eran esclavos. La esclavitud en esos tiempos era tan abundante que hay registros arqueológicos que los hombres más adinerados, más ricos, tenían tanta cantidad de esclavos que tenían esclavos que hacían funciones bien específicas una sola vez al día. Vamos a pensar que yo soy muy rico y tengo una hacienda ahí en la antigua Roma y tengo 100 esclavos. Pues uno se encargaba de llevar el agua a las 11 de la mañana y ese era todo su trabajo. Otro venía y se llevaba la jarra vacía de agua. Uno se encargaba de barrer para la derecha y otro se encargaba de barrer para la izquierda. Uno se encargaba de los niños y otro se encargaba de los animales. O sea, había hombres tan ricos que tenían una cantidad de esclavos gigante, enorme. Pero para el tiempo que Pablo estaba vivo y que estamos leyendo Hechos 18, 20, 27, la esclavitud en Roma estaba cambiando. Estaba cambiando a tal grado que fue la primera ocasión en el derecho romano, que es la fuente de muchas legislaciones en otros países, ¿verdad? Igual que la Biblia. Pero el derecho romano estaba cambiando tanto que ahora ciertos esclavos tenían el derecho de un juicio, porque en esos tiempos los esclavos eran una posesión de la familia. Así como usted tiene vehículos o tiene, si viviera en un rancho, sus bueyes, sus vaquitas, sus chivas, sus caballos, en aquellos días los esclavos eran una propiedad de la familia. Los vendían, los regalaban, los golpeaban, los podían matar. Y para ese tiempo los derechos de los esclavos empezaron a crecer un poquito. En esos días, por ejemplo, muchos de los esclavos eran cuidados por sus amos. Aunque eran esclavos, tenemos registros arqueológicos de que muchos esclavos llegaban a ser ingenieros, escribas, médicos, niñeros, maestros, educadores, administradores. Eran esclavos, pero cuando tenían un amo que era gentil, bueno con ellos, les pagaba educación, tenían casa garantizada, alimento garantizado y ropa garantizada. Eran esclavos, pero para gran cantidad de gente, ser esclavo de un amo adinerado significaba tener mejores condiciones que no ser esclavo. En ese tiempo les dejaban tener propiedades, algunos les animaban a casarse y a procrear familia, podían poner negocios, pero aún así muchos de esos esclavos se escapaban, huían. Porque imagínate, ¿no? El sueño de libertad. La mayoría de la gente, cuando se escapaba de sus amos, terminaba en la calle, sin trabajo, porque era un esclavo prófugo, sin comida, sin alimento, sin techo. Yo le preguntaría hoy, si usted fuera esclavo, ¿qué preferiría? ¿Vivir bien como esclavo o vivir mal como libre? Usted conteste y no me diga a mí, ¿verdad? Pero ¿qué es mejor? ¿No? Es un poquito un dilema. Pero los esclavos, pues, en este tiempo se calcula, busqué números por todos lados, 60 millones de esclavos en esos días. Tan grande el problema que, por ejemplo, si yo era el amo de 100 y yo moría, la ley romana establecía que mis esclavos quedaban libres. ¿Te imaginas que yo tengo una hacienda con 100 esclavos, muero y de repente tengo 100 personas vagabundas? 100 indigentes que no tienen dónde vivir, dónde comer. Era un problema grave, era un problema serio, al punto que hay registros de que Roma le puso un impuesto a los hombres que liberaban sus esclavos. O sea, liberaban esclavos y tú tenías que dar 5% de impuesto de la liberación de ese esclavo para que el gobierno pudiera mantener a la gran cantidad de gente que vivía en ese tiempo como esclavos,
que habían sido liberados. Pero, con esta historia que te estoy platicando, sucede que la ley romana consideraba un delito grave cuando un esclavo se escapaba de sus amos. Es diferente si el amo te daba libertad, pero muchos de esos esclavos se escapaban. La pena común para un esclavo prófugo, la más grave, era la muerte. Usted recuérdeme, ¿cómo ejecutaban los romanos a las personas? Crucificándolos. A los que les iba bien, digamos, ¿verdad? Una muerte larga y cruel en una cruz. Muchos terminaban en el circo romano peleando contra bestias. Tenían unos métodos terribles para ejecutarlos. Había una cosa que se llamaba la sierra. Imaginen este tubo que está aquí arriba y que amarramos a Asael y a mí, somos dos esclavos prófugos, y tiraban una cadena por la parte de arriba de una polea y nos amarraban con las manos en la espalda. Pero una de esas cadenas estaba más corta que la otra. Entonces, si yo brincaba y él estaba arriba, él bajaba. Y si él brincaba, yo bajaba. Entonces lo que hacía esta gente es que soltaban leones y osos hambrientos que se dejaban ir sobre esas personas, y el que brincaba hacía que el otro bajara. Y cuando este brincaba, el otro bajaba. Y la gente, era un tiempo violento. En el peor de los casos, el esclavo moría. En el caso más común, el amo, cuando atrapaban a ese esclavo que se había escapado, le daba unas golpizas. ¿Por qué? Porque era su propiedad. Y en muchos casos, hay evidencia de esto, tomaban un hierro caliente con la forma de la letra F y la quemaban en la frente del esclavo. La F de fugitivus. La palabra la usamos en castellano. ¿Qué significa? Claro, muy bien, sabe el latín. Fugitivo, exactamente. Claro. O sea, escapar del amo era un crimen bastante serio. Ahora, vamos a volver a hacer zoom in, ¿sale? De toda la historia. Pablo, 3 viajes misioneros. En el segundo llega a Éfeso. En el tercero se queda un rato predicando en Éfeso. Llega un hombre de Colosas, escucha el evangelio en Éfeso, se regresa a Colosas y planta una iglesia. Y mientras Pablo lo atrapan en Jerusalén y lo llevan preso a Roma, vamos a ver el drama del día de hoy, ¿sale? Ahí viene la señorita Laura y dice: que pasen. ¿Cuál es el dilema? Imagínate que pasa este varón con su esposa que se llama Apia y su hijo que se llama Arquipo, y la señorita los empieza a entrevistar. A ver, ustedes díganme, ¿cuál es su dilema? Este hombre se llama Filemón. Y este hombre llamado Filemón, según lo que tenemos de información de la Biblia, es un amor. Imagínate a Filemón entrando al show de la señorita Laura y con una cara dulce, probablemente barbón, ojos bonachones, quizás pancita bonachona también. Y su esposa Apia, muy linda mujer, Arquipo por allá, medio serio. Pero la señora les pregunta: a ver, ustedes cuéntenme qué les pasa a ustedes. Sucede, empieza a contar Filemón, que yo tengo muchos esclavos, señorita Laura, ¿no? Y resulta que a mis esclavos yo los cuido muy bien, les doy educación, yo soy muy gentil, Cristo me ha cambiado y ahora veo a la gente diferente y tengo varios esclavos. Incluso hay evidencias que muchos esclavos llegaban a ser más queridos que la familia, eran parte de la familia. ¿Te imaginas crecer y vivir toda tu vida con una persona que era esclavo en la familia y te cuidó como las nanas? ¿Se me entiende a qué me refiero? Muchas nanas llegan a ser más cercanas que hermanas, más cercanas que abuelas. Imagínate esos esclavos. Y está este hombre contando, y mientras va contando su dilema, lo que explica es que uno de sus esclavos más queridos, a quienes él había cuidado,
alimentado, provisto casa, provisto alimento, techo, vestido, medicinas, bien probablemente una educación, lo traiciona y se escapa. Ese esclavo se llama Onésimo. Onésimo en griego significa útil y es un nombre bien común para los esclavos en esos días. Les llamaban Onésimo al punto de que decían: tráete al Onésimo, o sea, tráete al útil, a esa persona laboriosa. Entonces está este hombre llamado Filemón con su esposa Apia y su hijo Arquipo, contando cómo uno de sus esclavos más queridos, en quienes ellos habían invertido una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de amor, los traiciona, se escapa. No sabemos si porque sentían la presión de vivir Onésimo con una familia cristiana. No sabemos si en Onésimo se había acumulado el rencor, se había acumulado la amargura, el resentimiento de ser una persona a la que le decían: ven para acá. Y siempre Onésimo tiene que decir: sí, señor. 3 de la mañana, Onésimo, agua. Sí, señor. Y eso acumula en el corazón de Onésimo muy probablemente cierto resentimiento, muy probablemente acumula hasta deseos de venganza. ¿Por qué decimos eso? Porque Onésimo, antes de irse, estoy especulando los detalles, pero antes de irse, mete la mano ahí en el cofre del dueño Filemón y le da un bajón de lana. Le roba, hermano, una cantidad de dinero. Se calcula que tan grande que Onésimo le alcanzó para aventarse su viaje a Roma. ¿Te imaginas haber vivido no sabemos cuántos años como esclavo, enojado, amargado? ¿Por qué la vida me trata así? ¿Por qué yo no soy Arquipo? ¿Por qué no nací como un Arquipo? ¿Por qué nací como Onésimo? Algo se alimenta en su corazón que se llena de coraje, abandona a su amo, abandona a la esposa, Apia, ¿verdad? La esposa de Filemón, abandona al hijo con quien probablemente creció, y antes de irse, mete la mano y le roba una lana a Filemón. Y con ese dinero mal habido, chueco, empieza a caminar hacia donde creen, hacia Roma, porque había una cantidad tan grande de esclavos en Roma que ahí te podías perder, ahí te podías desaparecer, como aquí en México, ¿no? Entre la multitud puedes caminar en esta ciudad por meses sin encontrar una sola persona. Pero puedes ir a hacer eso en una ciudad pequeña. No se puede. En el cine te encuentras a alguien y en la cola de tortillas otra persona, ¿no? Hasta en el baño encuentras gente que... Porque es muy pequeña la ciudad. ¿Qué quería Onésimo? Onésimo quería perderse. Onésimo quería hacerse una persona anónima con esta nueva libertad falsa. Nadie sabía lo que había pasado. Entonces imagínate a Filemón aquí dolido. Pues es que mires, Onésimo lo queríamos mucho y me traicionó, me abandonó y aparte me robó dinero. Vamos a hacer zoom, pero ahora en Roma. Pablo en la cárcel escribiendo la carta a los Efesios, porque se escribe cuando está en Roma encarcelado. Escribe la carta, ya se me olvidó. Ahorita le digo qué otra carta escribió. La carta a los Filipenses la escribe de Roma y va a escribir la carta a los Colosenses, con una cadena en su mano y un guardia que lo está cuidando mientras está arrestado. Por cosas de la providencia divina, en este pueblito llamado Colosas, en una familia de Filemón, Apia y Arquipo, uno de los esclavos llamado Onésimo se escapa y le roba dinero a Filemón. ¿A dónde huye? A Roma. Esta ciudad se cree, ¿verdad? Increíble. 870,000 personas en Roma en el año 54 después de Cristo. Una multitud gigante. Llega Onésimo. ¿Con qué soñaría Onésimo cuando era un esclavo? Con la libertad. Algo hace que lo atrapan y lo meten a la cárcel. Este hombre que estaba soñando con ser libre, lo agarran en Roma
y termina preso en Roma. Sabemos por el libro de los Hechos y muchas de las cartas de Pablo que Pablo era tan usado por Dios que se convertía a la gente que lo veía. Se encontraba con alguien y se convertía a Cristo. Es más, dice la Biblia que tenía tanta gracia con las autoridades que lo dejaron estar en una casa alquilada. Y aparte, todos sabían de la fama de Pablo hasta en la casa de César. Toda la gente en el palacio de César se hablaba de Pablo. Era un preso famoso. Y llega Onésimo, este esclavo que quería pasar, ¿tú entiendes, no?, en el anonimato. Y por alguna causa de Dios, ese pequeño esclavo que se escapa, sucede, perdón el paréntesis, que cuando Filemón viene a Éfeso, se hace tan amigo de Pablo, que Pablo lo considera a Filemón uno de sus mejores amigos y un colaborador en el evangelio porque plantó la iglesia. Entonces fíjate cómo es la providencia de Dios, que Onésimo se escapa de la familia, va a Roma, algo pasa, no sabemos qué, y Onésimo termina arrestado. Y en ese arresto, estando ahí en cadenas, se encuentra con un hombre llamado Pablo, el apóstol. Y Pablo, con un corazón de amor, le dice: Onésimo, déjame platicarte de aquel que cambió mi vida. Y le empieza a contar de Cristo. Y sucede que Onésimo se convierte a Cristo en la cárcel en Roma. Este esclavo prófugo entrega su vida a Cristo. Y algo sucede con Onésimo, que empieza a ayudarle a Pablo a su trabajo, empieza a servirle a Pablo en la cárcel, algo tipo de relación. Y imagínate un día estando allí, muy probablemente Pablo en la cárcel, y le dice: oye, Onésimo, por cierto, ¿de dónde eres tú, muchacho? Ah, Señor, no, pues yo soy de un pueblillo chiquito ahí en la provincia de Frigia. Seguro ni sabe de dónde. O sea, ¿de dónde eres, Onésimo? Pues un pueblillo ahí que se llama Colosas. Ah, probablemente Pablo dijo: tienes razón, yo nunca he ido a Colosas, no conozco esa ciudad. Pero ¿sabes qué? Tengo un amigo ahí en Colosas. Es más, uno de mis mejores amigos vive en Colosas. Y Onésimo probablemente estaba pensando: pues es un pueblo muy chiquito, ¿de quién me estará hablando? Y Pablo le suelta: uno de mis mejores amigos, colaborador en el evangelio, se llama Filemón. ¿Te imaginas a Onésimo? Se ha derecho pipí o algo parecido. Ese es cuando usamos las frases: qué pequeño es el mundo. Pero aquí obviamente vemos, como vamos a ir aprendiendo, la providencia de Dios. No tenemos detalles, pero es bien probable que en algún punto Onésimo le dice: Pablo, Cristo ha cambiado mi vida, te voy a decir la verdad. Sucede que yo me escapé de Filemón y le robé dinero, lo traicioné, lo lastimé, lo herí. Pablo, en el esquema de todo lo que Dios está haciendo, mientras escribe, imagínate, una de las cartas más profundas, la carta a los Efesios, profunda, la carta a Filipenses, llena de gozo. Pablo se da el tiempo de escribir una carta de un capítulo, mientras él está encadenado en Roma, con Onésimo a un lado, le escribe una carta a su amigo Filemón, que vive en Colosas. Y es una de las cartas, hermanos, más hermosas que hay en la Biblia. Y de esa carta chiquitita, 25 versículos. Una carta de un chisme de familia, ¿no? Una carta de un mitote ahí de familia. ¿Te imaginas lo que hablaba la gente y lo que hablaba la familia? Ay, se le escapó el esclavo, seguro son bien crueles. Uy, qué vergüenza, se le escapan los esclavos. Ahí viene el que se le escapan los esclavos. ¿Te imaginas Onésimo? Oh, tú eres el ex esclavo que sigue siendo esclavo, pero eres prófugo. ¿Cómo está la onda contigo? ¿Se imaginan la carrilla a Onésimo? Pero en la Biblia tenemos, entre todos estos grandes tratados teológicos y cartas profundas, Romanos, Corintios, Efesios, la carta a los Colosenses, tenemos una pequeña carta de 25 versículos,
donde Pablo le escribe a su amigo Filemón y le dice: Filemón, amigo del alma, te escribo porque ¿a quién crees que me encontré en Roma? Así es, a tu esclavo Onésimo. Y ahorita vamos a leer la carta, porque la podemos leer así. Y vas a escuchar lo que Pablo le escribe a Onésimo. Y aquí está el punto al que quiero que lleguemos. Miren, la carta Filemón en tu Nuevo Testamento, ve buscándola por favor, casi al final de tu Nuevo Testamento. Esa pequeña cartita escrita por Pablo a su amigo Filemón, amados, escúchenme, es el ejemplo, el tratado, la ilustración más hermosa sobre cómo hacer relaciones humanas bíblicas, cómo tener amistades bíblicas, cómo tratar a las personas bíblicamente. Es un tratado, esa pequeña cartita dejada en tu Biblia es un tratado de cómo arreglar conflictos personales. Esa pequeña cartita que ni caso le hacemos, ¿no? Ahí la dejamos, Filemón, pásala. ¿Qué tengo que ver yo en ese mitote? Entonces, si te imaginas ahí a la señorita Laura, aquí está Filemón con su esposa Apia y el hijo Arquipo, probablemente el pastor por allá, ¿verdad? Viendo. Pero dice que baje y baja Onésimo. Y ahí está el mitote, este mitote familiar. A ver, Onésimo, ¿por qué traicionaste a tu amo? A ver, Filemón, ¿qué le hacías a Onésimo? Usted, señora Apia, ¿qué piensa? A ver, Arquipo después probablemente llega a ser el pastor de la iglesia de la Odisea. Es otra historia. Pero te imaginas ese mitote. Y en medio de eso tenemos una carta chiquitita donde el Señor nos enseña los principios más fundamentales de cómo tener relaciones personales bíblicas. Si tú no tienes amigos, vas a aprender por la carta de Filemón cómo puedes tener amigos. Si tú te andas peleando con todo el mundo, vas a aprender de la carta de Filemón cómo despelearte. Si usted ha batallado como todos batallamos con las relaciones personales, la carta a Filemón es el mejor tratado, hablando de ejemplos, de ilustraciones, sobre cómo podemos aprender principios para tener buenas relaciones humanas, buenas relaciones entre nosotros. Y hermanos, nos vamos a meter a esa carta. Abra su Biblia en Filemón, capítulo número 1. Y voy a hacer dos cosas. La primera, voy a leer la carta en la versión que estudiamos, la Reina Valera 60, y la estudiamos porque es la que es traducida palabra a palabra. Y después voy a leer para ustedes otra versión. Pero si ya encontraste la carta de Pablo a Filemón, probablemente en tu Biblia no ocupa ni siquiera una página completa. Depende cómo sea tu Biblia. Entonces, vamos a hacer una pausa. Filemón, agraviado, herido, lastimado, buen hombre. Pablo conoce a Onésimo. Pablo le predicó de Cristo a Filemón y a su familia, y Pablo le predicó de Cristo a Onésimo. Y ahora Pablo va a mandar de regreso a Onésimo con Filemón. ¿Entiende? Filemón podía matarlo. Filemón le podía dar una paliza. Filemón le podía aventar a la muerte a las bestias. Pero cuando Pablo manda a Onésimo de regreso con Filemón, le da esta cartita que vamos a leer. Es una belleza. Te voy a pedir que me sigas con tu vista. Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Ay, ya está quebrado Filemón, ¿no? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y observe, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, wow, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Wow. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo, es impresionante. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Ya se fijó quién estaba ahí? Epafras, el que era pastor de la iglesia de Colosas. O sea, y por cierto, aquí está Epafras, tu pastor Filemón, aquí está. Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Quién más manda saludos? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y lo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y ahí termina la carta. Ay, nomás de verla ya estoy temblando. Ahora le voy a pedir que cierre su Biblia y escuche esta versión. Esta versión se llama, es una paráfrasis. Una paráfrasis es cuando la traducción se hace tan libre que no se usan las palabras griegas y todo, sino que está más buscándose el sentido, está más buscándose el estilo, el lenguaje agradable. Escúchela. Saludo, Filemón, querido compañero de trabajo. Te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llenen siempre de amor y paz. Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos por Cristo. Hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas. Por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favorcito. Te ruego que recibas bien a Onésimo,
Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo, para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. Aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque espero que por las oraciones de ustedes Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. Epafras, que está preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. También te envían saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Deseo de todo corazón que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre. Wow. Ya con eso usted se da una idea de a dónde vamos. Dios va a tratar con nosotros estas cuestiones personales que están ahí estorbando tanto, hermano. Lamentablemente, fíjate, un asunto familiar, un mitote de una familia en un pueblito chiquito llamado Colosas hace 2000 años, nos va a servir a nosotros para aprender cómo perdonar. Eso es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender cómo ser amigos y hacer amigos. Vamos a aprender cómo eso nos retrata la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos. Vamos a aprender lo que es el amor. Vamos a aprender cómo resolver conflictos de una pequeña carta. Lamentablemente todos estamos conscientes que hoy en día vivimos en un mundo, hermanos, lleno de relaciones dañadas, relaciones hechas pedazos, familias que son destruidas, matrimonios que se separan. Vemos gente que se pelea en la calle, envidias en los trabajos, bullying en la escuela, hasta problemas de relaciones en las iglesias cristianas, ¿sí o no? Este manual de relaciones que se llama Filemón nos va a enseñar durante este próximo año cómo podemos tener relaciones bíblicas, amigos cuya amistad nos dura toda la vida, amistades maduras, no amistades infantiles de adolescentes o de niños de primaria, amistades maduras. ¿Cómo podemos perdonar hasta lo que tú piensas que es imposible que perdones? Todo eso por un mitote de Filemón, Apia y Arquipo con su esclavo traicionero Onésimo. Filemón conoce a Cristo, Onésimo conoce a Cristo y Pablo está en medio y lo manda de regreso con esta carta. Vas a ver lo que Dios nos va a enseñar. Y qué interesante que la lección más importante de toda esta historia hoy es que Dios es un Dios completamente personal. No es un concepto, ni es un Dios de librero, de libros de teología. Dios es un Dios que de hecho quiere transformar tus mitotes. Quiere transformar tus asuntos familiares y personales que a veces puedes pensar, pero Dios, ¿qué tiene que ver aquí? Todo.
porque nuestro Dios es un Dios personal que vino a cambiar exactamente eso. Así que si andas peleado con tu primo, no le hablas a tu mamá, no le hablas a tu papá. ¿Tienes problemas matrimoniales? ¿Odias a tu jefe? Abróchate el cinturón. Dios nos va a enseñar como un padre bueno, nos va a doler a veces, pero nos va a enseñar una de cosas. Vamos a pedirle a Dios que solo hoy prepare nuestro corazón. Te invito a orar. Señor, gracias por tu palabra. Qué emoción entrar a esta cartita que tú permitiste que estuviera en nuestra Biblia. Qué emoción que un hombre tan profundo como Pablo puede escribir una carta a un amigo suyo, una carta casi privada, una carta tan íntima que 2000 años después nos va a enseñar aquí en el siglo XXI cómo podemos relacionarnos unos con otros. Y hoy, papá, nuestra oración es solo pedirte que prepares nuestro corazón, porque este año, estos meses, tú te vas a meter en nuestra vida con cosas bien profundas, con la manera en que somos, con la manera en que nos tratamos, y nos vas a enseñar cómo tú quieres que tus hijos nos llevemos, cómo hacer relaciones como tú mandas, cómo perdonar, cómo ser transformados, cómo se ama a alguien, cómo puedo ser un amigo para la gente y tener amigos. Tú nos has enseñado que cuando todo esto pase, el cielo, la tierra van a pasar, todo lo que vemos se va a consumir, tu palabra es eterna, pero lo único que nos vamos a llevar a la eternidad son nuestras relaciones. Esas son para siempre, son eternas. Y oramos que empieces desde hoy a preparar nuestro corazón para lo que tú vas a hacer. Tenemos esperanza, emoción en ver, Señor, cómo nos transformarás, cómo nos enseñarás de estos personajes fascinantes acerca de tus verdades. Te amamos, Señor. Permítenos empezar hoy yendo con familia, yendo con nuestros amigos, y a veces, Señor, es un gran inicio simplemente dar un abrazo, un apretón de mano sincero, una sonrisa. Permítenos el día de hoy hacerlo, practicarlo, deleitarnos con nuestra familia hasta que nos reunamos como iglesia y aprendamos de ti. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.